Hola amigas y amigos, muy buenas noches. Un placer saludarles nuevamente desde aquí, desde su programa Crítica sin Censura. Hoy, lunes 22 de junio del 2020, con un tema polémico. Vamos a develar lo que en mi concepto, en base a investigaciones y a hechos sobre todo, y las acciones que se están tomando en diferentes países. Por ejemplo, el caso de Inglaterra, de ya decidirse por lo que es la inmunidad de rebaño. El tema de hoy es fuerte, el tema de hoy es de verdad un shock para lo que pensábamos, para lo que creíamos. Vamos a enfrentarnos a la realidad del COVID-19, de esta pandemia. Esto es algo diferente. Esta no es la información común y normal que están recibiendo a diario acerca de los contagios y las muertes del COVID-19. Este es enfrentarnos a la realidad, a esa que han llamado la nueva normalidad, ¿sí? Que esconde realmente una perversidad en cuanto al actuar, en cuanto al discurso y en cuanto a la manipulación de la información con la población. De parte de todos los gobiernos, tanto federales, estatales y municipales, ¿sí? Aquí también aquellos que son los voceros de las diferentes secretarías de salud, tanto federal como a nivel nacional, el porqué de que se contradigan todos en cuanto al número de contagios, el porqué de las dudas razonables de la población, de intelectuales y de científicos y de la propia Organización Mundial de Salud. ¿Por qué de tantas contradicciones? Y les quiero avisar que el destino final para los mexicanos, cuando menos, es la inmunidad de rebaño. Pero aquí les vamos a explicar muy bien con videos. Primero, la actualización de cómo está atacando el coronavirus mediante un video, se los vamos a explicar. Y posteriormente pasamos a un video que nos explica qué es la inmunidad de rebaño, y posteriormente les voy aclarando y les voy dando las gráficas y los datos para que despejen ustedes sus dudas. A final de cuentas, esto es una investigación seria, respaldada, y hay que tomarlo muy en cuenta. Yo les pido que se preparen, porque lo que se va a tratar en este programa definitivamente es de suma relevancia e importancia para su seguridad. Dejen de lado a los gobiernos, que lo único que sirven es para echarnos mentiras y para no darnos las cifras correctas. La verdad es que la única forma en que México puede salir adelante es cruel, y eso se llama inmunidad de rebaño. Vamos al primer video. En sus etapas iniciales, se podría confundir el COVID-19 con un simple resfriado. Y efectivamente, sus síntomas iniciales se asemejan a un resfriado, pero eventualmente podría escalar y ser más grave. Te contamos todo lo que debes y necesitas saber sobre el COVID-19. La OMS entregó las cifras oficiales sobre la incidencia del coronavirus. El 80% de los casos confirmados por laboratorio
fueron de leves a moderados, el 14% fueron graves y el 6% fueron críticos. Las estadísticas reflejan que los casos leves de este virus pandémico no son como los que genera un simple resfriado. Todo, menos necesitar oxígeno, te pondrá en la categoría de leve. Sin embargo, los síntomas seguirán siendo severos. Si clasificas a un paciente como caso grave, necesitará oxígeno suplementario. Si su situación es crítica, se manejará como una insuficiencia respiratoria. Ten en cuenta que la sintomatología, el tratamiento y el pronóstico dependen de la severidad de la infección en cada paciente. Te contamos qué sienten los pacientes en cada etapa, dependiendo de la gravedad del COVID-19 en sus organismos. Si tuviste exposición al coronavirus, el primer síntoma se manifestará hasta 2 o 14 días después. Podrías tener síntomas relacionados a gripes o resfriados. Existen casos en que los pacientes presentan náuseas, vómito, dolor abdominal y diarrea. Estos síntomas podrían aparecer días antes de los problemas respiratorios. Debes entender que los síntomas gastrointestinales no siempre se presentan en los pacientes. El COVID-19 es una enfermedad respiratoria, lo que quiere decir que la mayoría de pacientes que la padecen solamente tendrán afección en sus vías respiratorias, ya sean altas o bajas. Cuando el coronavirus ingresa al tracto respiratorio, durante los primeros días genera daño a los cilios, los pelos encargados de limpiar las vías respiratorias de mucosidad y agentes infecciosos. Si las células se infectan, pueden morir y desprenderse, lo que aumenta los desechos y ocasiona la incapacidad del cuerpo para mantener los residuos fuera de los pulmones, los bronquios y la tráquea. Posteriormente, se genera mayor inflamación, lo que causa que no quede tejido sano y dificulta la difusión del oxígeno en los pulmones. La inflamación ocasionada sería responsable de la tos seca característica del COVID-19. Además, sería la explicación del por qué se genera falta de respiración. Otro de los síntomas que se podrían presentar en estadios tempranos es la fiebre. Igualmente, en esta etapa los pacientes podrían desarrollar fatiga, molestias en la garganta, migraña, malestar en las articulaciones, secreción nasal y escalofríos. Día 5 de la enfermedad. Las personas contagiadas con el virus y que tengan enfermedades preexistentes podrían desarrollar dificultad para respirar. Por lo general, los pacientes tardan hasta 7 días en acudir a un centro hospitalario. Cuando son casos leves, estos síntomas suelen desaparecer rápido. Sin embargo, se observó que cuando los casos pasaban de moderados a severos, se evidenciaba neumonía, lo que aumentaba la probabilidad de que el caso fuera mortal. El tiempo de recuperación para estos pacientes podría ser de unos pocos días a semanas. Sin embargo, en algunos casos graves y críticos, los síntomas pueden escalar a un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Las primeras evidencias científicas suscitaron que quienes morían a causa del nuevo coronavirus lo hacían dentro de los primeros 14 a 19 días. Las personas que le ganan la batalla al COVID-19 salen del hospital aproximadamente después de 2 semanas y media. Sin embargo, los casos más críticos suelen tener una recuperación más larga, 3 meses en promedio. Un aspecto a tener en cuenta es que una vez el paciente se encuentra en periodo de recuperación, sigue siendo un foco potencial de infección. El personal médico será el encargado de determinar el momento en que estos pacientes ya no son un riesgo. En este momento, aún no existe vacuna contra el COVID-19. Por esta razón, el método más efectivo para evitar el contagio es no exponerse al virus. Recuerda, el nuevo coronavirus es de fácil propagación y se transmite entre las personas al toser y estornudar. Sigue las recomendaciones de la OMS. Lávate las manos e implementa el aislamiento social mientras se controla la pandemia. Realiza los procesos adecuados de asepsia y desinfección de los objetos de uso diario.
También limpia y desinfecta todas las superficies. Recuerda, protegernos del coronavirus es tarea de todos. Bien, ahí tienen ustedes la actualización de cuál es la sintomatología y cómo ataca este coronavirus al ser humano. En México nadie hace caso, en México nadie obedece. Todos hacemos lo que creemos que debemos de hacer y lo peor de todo, una gran cantidad de personas no creen en la enfermedad, en esta pandemia, y han sido víctimas ya de ella. Pero no basta. Y las autoridades, con sus continuas contradicciones y el alargamiento de lo que es la sana distancia en México, pues ya rebasó a Gatell. Se deshicieron, se sumaron los pronósticos y ese achatamiento de la famosa curva pues se va a prolongar. ¿Qué están buscando? La realidad, ganar más tiempo mientras más infectados hay. ¿Sí? Todavía no llegan a su máxima capacidad, pero están tratando de que pase más tiempo y así va a ser. Esto se va a alargar hasta fin de año mínimo. Lo de los anuncios de las posibles vacunas a nivel internacional, ninguna tiene una seguridad de que para cuando menos diciembre de este año ya se esté produciendo y ya esté aplicándose. ¿En dónde? ¿Quiénes podrán tener acceso a las vacunas y por medio de qué? Además de que se ordena la sana distancia, el aislamiento social, para que no te contagies, pero no te están dando la ayuda, ningún gobierno, la suficiente como para que la gran mayoría se siga, ¿sí? Se siga absteniendo de salir a las calles. Tienen que comer, tienen que vivir, tienen que buscar la forma de llevar el sustento a las familias. Y obviamente los semáforos también se contradicen, de tal forma de que al final, gracias a que los estados no aceptaron el INSABI, hablo de algunos, pues le van a echar la culpa precisamente a estos gobernadores, ¿sí? Que no estaban prevenidos y que lo único que saben hacer es exigir dinero o tratar de endeudarse. El gobierno federal tampoco ha sido posible que pueda cubrir absolutamente todas las necesidades, los apoyos que se requieren. Las personas se han estado apoyando por medios digitales, por las redes sociales, para hacer una cadena de autoservicio y de compraventa entre ellos mismos para ayudarse a pasar esta pandemia, recibir dinero, ¿sí? Y obtener lo que necesitan. Así se las están ingeniando los mexicanos, pero somos los mexicanos, no los gobiernos, insisto, ninguno. ¿Y qué es lo que nos espera? Pues de que siga saliendo más gente y de que precisamente con estas altas temperaturas tengamos no solamente el problema del coronavirus, que no lo frena. Ya ven que decían que a determinados grados centígrados pues se neutralizaba el virus. Pues no es así. Aquí en zonas que han estado en muy altos niveles de temperatura, pues se siguen multiplicando los casos, como es en Tamaulipas, que también todo lo que estaba a favor del gobierno pues se ha desmoronado porque no han sido capaces. Incluso hay simulación, no hay entrega de insumos, en algunos ocultamientos. Les conviene que sigan, al parecer,
los contagios y las muertes por COVID. Qué grave y qué perversidad tan enorme, qué criminal es esto. Hospitales, esos que salieron en muchos boletines pagados, en publicidad pagada, pero que no tienen luz, ¿sí? Que no tienen los principales servicios. Ahí están inflados, ahí están construidos, pero ¿cuántos están ocupados? Les han mostrado la ocupación y luego trasladan. Fíjense, llega tal el descaro de que las sábanas, las camas que presentaron para llenar un hospital, por ejemplo aquí en Tamaulipas, de los hospitales nuevos, emergentes, de apoyo al lado de los hospitales que sí son de material, digamos, sí, de cemento o cualquier otra cosa, pues no cuentan con todos los servicios básicos. Se llevan ese equipo y lo presentan en el próximo que está inaugurando la Secretaría de Salud. Así de cínica es la situación. Bien, ahora la inmunidad de rebaño, ¿qué es? Pues es un costo y es un costo muy alto. También es conocida como inmunidad colectiva o de grupo, y eso ya lo explicó muchas veces Gatell y muchos otros. Se da cuando un número suficiente de individuos están protegidos frente a una determinada infección y actúan como cortafuegos, impidiendo que la gente alcance a los que no están protegidos, el agente viral. Es a lo que me refiero. Vamos de manera gráfica con este video a explicarles qué es la inmunidad de rebaño. Y después los enfrento a la triste realidad. Muchos hemos escuchado de países que apuestan por la inmunidad de rebaño para combatir enfermedades. Para conocer mejor el funcionamiento de este fenómeno natural, explicaremos qué es la inmunidad de rebaño y cómo funciona. Se trata de una forma de llamar a lo que se le conoce como inmunidad colectiva o inmunidad de grupo. Se da cuando un número suficiente de personas en una sociedad está protegida contra una determinada infección. La inmunidad colectiva se puede lograr de dos formas. 1. Que las personas padezcan la infección de forma masiva. O 2. Que una proporción alta de las personas en una sociedad estén vacunadas contra esa infección. Esta es la forma más segura. De una u otra forma, el hecho de tener a más personas protegidas hace que se disminuya la circulación del agente infeccioso. De acuerdo con la inmunóloga Olga Arguedas, directora del Hospital Nacional de Niños de Costa Rica. Ahora, ¿cómo funciona la inmunidad de rebaño? Pongamos de ejemplo el nuevo coronavirus que transmite la enfermedad COVID-19, que aún no tiene vacuna. La inmunidad de rebaño funcionaría así. Una comunidad se va infectando poco a poco y va generando anticuerpos de forma natural, gracias al sistema inmunitario. Al generar estos anticuerpos, las personas se vuelven incapaces de transmitir la enfermedad a otras personas que aún no han desarrollado esa inmunidad, porque no se han expuesto o porque tienen defensas bajas. No obstante, una inmunidad de rebaño para esta nueva enfermedad supondría que millones de personas se contagien en los países donde se quiera practicar esta estrategia, y esto se traduciría en millones de muertes. Cuando se tiene una vacuna es mucho más fácil. La pediatra infectóloga María Luisa Ávila y también exministra de Salud de Costa Rica ilustra cómo funciona este fenómeno con el ejemplo del sarampión, otra enfermedad infecciosa causada por un virus pero que ya tiene vacuna desde 1963. Por ejemplo, si hay 10 personas, 8 de las cuales están vacunadas contra sarampión y hay 2 que no se pudieron vacunar contra sarampión porque tienen algún problema de inmunodeficiencia o porque son muy pequeños para recibir la vacuna, los que están vacunados lo protegen. Varía según la enfermedad, pero de acuerdo con Arguedas, todo depende de un concepto que se llama R0 en epidemiología. El R0 es la capacidad de infectar a otras personas que tienen diferentes agentes infecciosos. Entonces, por ejemplo, hay enfermedades que son muy infecciosas como el sarampión y la tosferina. El sarampión tiene un R0 alrededor de 12, es decir, por cada caso de sarampión se infectan entre 12 y 18 personas. Esa es más o menos la cifra. Para el SARS-CoV-2 se ha estimado que el R0 es aproximadamente 3. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que por cada persona enferma por COVID-19 hay 3 personas más que se van a infectar.
Y de acuerdo a este número, se hace una estimación de qué porcentaje de la sociedad necesitaría tener defensas contra ese virus para evitar que el virus continúe circulando. Por otro lado, hay un factor que puede resultar determinante en el éxito o fracaso de la estrategia. No se sabe todavía cuánto tiempo duran los anticuerpos protectores de las personas que tienen COVID-19. No se sabe cuánto le duran para que no se vuelvan a enfermar. En estos momentos, no aplicar las medidas de distanciamiento de manera generalizada es un riesgo mortal para los países, y adoptar una estrategia como inmunidad de rebaño es una garantía de más fallecimientos que en los países que tomen otro camino. Bien, en el caso de este SARS-CoV-2, el R0 que les explico es como se denomina el número reproductivo básico, se ha estimado en 3.28 o 3,28, aunque puede variar dependiendo de múltiples factores. El problema está en que si todo el mundo enferma a la vez, que es lo que casi va a suceder en cuanto se abran más negocios y siga circulando más personas, pues el sistema hospitalario tiene que estar muy bien diseñado para poder absorber a todos esos enfermos. ¿Y qué ha pasado? Pues hemos descubierto de que no tenemos un sistema de salud lo suficientemente robusto. Apenas está aguantando, ¿sí? Y se sigue prolongando esta cresta de contagios. Por otra parte, el modelo que sigue el resto del mundo tiene por objetivo, además de dar más tiempo, ¿qué es lo que se está buscando aquí? Fíjense bien. Vuelvo a repetir. Por otra parte, el modelo que sigue el resto del mundo, como México, es dar más tiempo al sistema sanitario a tratar a sus enfermos. El dar tiempo para que se diseñen fármacos o vacunas. Eso es lo que está tratándose ahora. En el caso del SARS-CoV-2 no está demostrado en absoluto, ya que se cree que las personas pueden ser contagiadas tanto antes de presentar cuadro clínico como después, lo que dificulta extraordinariamente su control. Es el sueño de todos los epidemiólogos que se alcance la inmunidad de grupo en todas las infecciones y que los protegidos puedan impedir que los susceptibles se infecten. La diferencia entre la estrategia del Reino Unido y la del resto de países radica en el tiempo en el que se quiere conseguir. Es decir, Inglaterra, Reino Unido, ha optado, según algunos informes, por acudir a esto que es la inmunidad de rebaño. Que se infecten la mayor parte, que entre a trabajar su sistema inmunológico, como también así lo explica Gatell, y que algunos ni se van a dar cuenta, pero ya se contagiaron muchísimos. El problema es de que se complican las cosas por las comorbilidades. Y esto tiene que ver mucho con aquellos que han tenido problemas con la hipertensión. Recién descubrieron que los daños que se causan por la alta presión en el sistema vascular permite que escapen los tipos AT de glóbulos blancos, que son quienes van a atacar a los virus o a cualquier agente extraño, pero se van fugando en estas líneas, ¿sí? En estos vasos, en estas venas, de tal manera de que no llegan a cumplir su objetivo. Simplemente se dispersan en otras partes del cuerpo. ¿Por qué? Porque hay un daño ahí en el sistema de irrigación, ¿sí? En el cuadro clínico de los pacientes más graves de coronavirus encaja con un fenotipo descrito anteriormente por el Grupo de Investigación Biomédica en Infección Respiratoria y Sepsis y Biosepsis del IPSAL.
a la que denominaron neumonía linfopénica porque está caracterizada por la linfopenia, es decir, un número más bajo que lo normal de linfocitos, un tipo de glóbulos blancos en la sangre, a los cuales me acabo de referir. Se escapan, ¿sí? Hay daños en el tejido, ¿sí?, de los vasos conductores, y entonces no llegan a su objetivo, que son los agentes externos a quienes tienen que combatir. De tal manera que, tanto por no hacer caso en México y en los estados, tanto por la negligencia y por que es mucho mayor la importancia de lo electoral por sobre la salud de los que van a votar o los que queden para votar, pues no se ha dotado a la sociedad de los insumos económicos para que puedan sobrevivir y guarden esa sana distancia. De tal manera que lo único que nos queda es infectarnos, y el que se salvó, y el que no, pues simplemente enterrarlo, y aún para eso tienen muchos problemas. Y la incertidumbre de que sea, ¿sí?, su familiar el que les entregan para sepultarlo. Es así la realidad que estamos viviendo. ¿Y a quién le echamos la culpa? ¿Al gobierno, a los gobiernos o a nosotros mismos? Bueno, la necesidad es la que nos obliga a salir. Si no tuviéramos necesidad, si estuvieran cubiertas, no tendríamos que salir. Y en eso han sido ineficaces y no pueden de ninguna manera, ¿sí?, hacerse acreedores a que se les aplauda, a que se les llame salvadores, ya ni siquiera apoyadores de la economía básica familiar. Este es un gran problema, esta es una terrible situación que tenemos que enfrentar, ¿sí? Hace 2 días mi socio y yo, Mauricio Fernández, también mi socia Reina Luisa Villafuerte, pasando por el centro de Tampico, vimos un gran número de personas reunidos sin guardar, estaban muy pegados los unos a los otros, la distancia, y estaban esperando ahí vender sus productos porque los comercializan por internet y tienen que salir al centro de la ciudad para entregarlos a los compradores y revisar la mercancía, y estaban ahí sin ninguna protección. Ahora, ¿por qué no nos obligan a estar en casa? Porque no quieren hacer uso de la fuerza pública para obligarnos, porque tendría un costo en el voto en el año próximo, que de todas maneras lo va a tener, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los resultados? Pues que va a seguir habiendo muchos infectados y muchos casos de muerte más, mientras se logra la nueva normalidad, que la nueva normalidad es simplemente aceptar y salir con cubrebocas, pero ya decorativos. Ahora se ha alterado esta normalidad, la nueva normalidad. ¿Por qué? Porque ahora un accesorio tanto para damas como para caballeros, unisex, ¿sí?, es estos tapabocas, que muchos, la gran mayoría, no sirven para proteger de este virus de 2 nanómetros, ¿sí?, que requiere de tecnología o nanotecnología para ser combatida. Y obviamente que los insumos, incluso aquí en Tamaulipas, son escondidos por parte de algunos directores de importantes centros hospitalarios. ¿Qué quieren lograr? Pues definitivamente echarle la culpa a alguien, pero de los contagios, los responsables, al final el gobierno se va a querer lavar las manos, ¿sí? Y nosotros vamos a lavarnos las manos con el gobierno en las urnas en el próximo 2021. Eso, si usted y yo sobrevivimos a la inmunidad, ¿sí? Sí, somos
parte de la inmunidad de rebaño. Pero si no sobrevivimos, pues obviamente no se castigará con voto, ni se impondrá la voluntad del pueblo. Habrá elecciones, todavía estaremos en periodo de que no se ha resuelto lo de la pandemia. Nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que tenemos que tomar nuestras propias precauciones y no hacer caso ya de los números ni de las estadísticas. Simplemente hacerle caso a nuestro instinto de supervivencia. Salir sin arriesgar para no contaminarnos ni contaminar regresando a los nuestros. Yo soy Oscar Castañeda Montemayor y les invito a nuestro próximo programa de Crítica sin Censura, donde volveremos a tocarles los temas más importantes y relevantes para nuestra nación. Muchas gracias, los queremos mucho y espero sinceramente que no se contagien.